Hola, ¿qué tal? Esta será la primera clase de generadores en DC, la primera clase de varias clases que tendremos, en donde explicaré un poco lo que vienen a ser los generadores, pero en corriente continua. Básicamente, ¿en qué se diferencia un generador en DC a un motor en DC? Cuando nosotros trabajábamos en motores en DC, nosotros lo que generábamos era un torque y también generábamos una velocidad en el eje del motorcito, ¿no es cierto? Teníamos un motor y acá lo que generábamos era eso. Generábamos el torque y la velocidad. Pero ahora, ¿qué sucede en un generador? En un generador en DC, nosotros lo que vamos a generar son dos cosas. Uno es el voltaje y también la corriente, ¿no? En nuestro generador ya trabaja de diferente manera. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es obtener un movimiento. Mediante un movimiento rotacional en el eje, vamos a obtener en las terminales del generador un voltaje, y también una corriente por ahí. Entonces, así como en los motores en DC nosotros habíamos visto una característica muy importante, que era la regulación de la velocidad. Ahora vamos a ver otra característica muy importante, que es la regulación en un generador, que sería la regulación de voltaje. Y ahora, básicamente, la regulación de voltaje, ¿qué representa? La regulación de voltaje tiene que ver con la velocidad del motor, perdón, con el voltaje del motor cuando no tiene carga, menos el voltaje cuando sí tiene carga. Todo con respecto al voltaje cuando está cargado, a plena carga. Todo multiplicado por 100%. Entonces, esto vendría a ser la regulación de voltaje en un generador. Entonces, en esta parte vamos a ver sobre el primer tipo de generador, que va a ser el generador por excitación separada. Generador de excitación separada. Entonces, un generador de excitación separada se refiere a de que el campo de este generador va a ser alimentado por una fuente de tensión que va a ser independiente a la del circuito de la armadura o el circuito del inducido. Entonces sería algo así como esto. Vamos a tener el campo, vamos a tener la resistencia variable, ¿no? Acá está la resistencia variable con la que vamos a generar cambios en el voltaje de salida, y tenemos el bobinado. Entonces, nosotros le aplicamos a este campo un voltaje en este campo, un V sub F, y generamos por este campo una corriente de campo. Y ahora, ¿qué es lo que obtenemos acá? En el circuito de la armadura obtenemos, una vez que hayamos generado corriente, vamos a generar
un campo magnético, un flujo magnético, mejor dicho. Y el flujo magnético, ustedes saben que el voltaje en la armadura va a ser igual a un K por el flujo por la velocidad. Entonces, si nosotros generamos un flujo magnético, generamos un voltaje en la armadura. Por lo tanto, acá se va a generar un voltaje. Un voltaje. Y a su vez que ese generador va a estar siendo girado, claro, va a estar siendo girado mediante un motor primo a una velocidad. Entonces se genera un voltaje en la armadura. Luego, ¿qué sucede? Nosotros también tenemos la resistencia de esa armadura. Y el voltaje viaja de esta manera, o la corriente viaja así, ¿no? De esta manera. El voltaje, mejor dicho. El voltaje. Y en la salida obtenemos un voltaje V sub T, que es un voltaje en las terminales de este generador. Ahora, acá por la ley de Kirchhoff, nosotros a simple vista vemos de que si por acá se generara una corriente I sub L, o también I sub A puede ser por corriente de armadura, notamos que este E sub A que se genera, este voltaje en la armadura, va a tener una caída de tensión de R sub A por I sub A o I sub L. Y ahí recién vamos a tener el voltaje en las terminales. Y justamente esta va a ser una fórmula que vamos a utilizar en varios problemas que voy a resolver más adelante. Ahora, otro punto importante también son las características en las terminales de ese generador. En las terminales del generador. Como saben, las dos características más importantes que tiene este generador son el voltaje en sus terminales y la corriente también que se genera. Entonces, acá lo pueden ver. En base a ellas dos, vamos a dibujar una gráfica y también vamos a hacer un análisis para entender un poco mejor. Acá vamos a tener la gráfica del voltaje en las terminales y acá la corriente también. Entonces, supongamos que acá tenemos nuestro generadorcito, ¿no? Y nosotros acá le vamos a conectar en el generador una carga. Una carguita le conectamos. ¿Qué sucede cuando uno le conecta una carga? Cuando uno le conecta una carga, la corriente tiende a crecer. O sea, el I sub A tiende a crecer. Y entonces, ¿qué pasa cuando el I sub A? Cuando el I sub A crece. Si el I sub A crece, crece todo esto, ¿no es cierto? Y si crece todo esto, lo que hace y lo que genera es que el voltaje V sub T tiende a caer. Y ahí que nos damos cuenta que vamos a tener nuestra primera caída de tensión, que va a ser debido a la resistencia del inducido o la resistencia de la armadura. Entonces nosotros normalmente, si no hubiéramos tenido esa caída de tensión, íbamos a tener un voltaje acá, ¿no? Que sería el mismo voltaje en la armadura, pero cuando no tenía carga. O sea, si no hubiera conectado una carga aquí, el voltaje E sub A iba a ser igual al voltaje en las terminales. Pero ahora, cuando yo le conecté una carga, lo que generé es una caída de tensión aquí. Una caída de tensión que era de un I sub A por R sub A. Ya, ahora, este primer caso es cuando nosotros tenemos bobinas de compensación o un bobinado de compensación. Un bobinado de compensación. Ese bobinado de compensación lo que te genera es, no te produce el fenómeno de la reacción de armadura o reacción de inducido, también como se llama. Pero ¿qué sucede cuando nosotros sí tenemos un bobinado de compensación?
o no tenemos, mejor dicho, cuando no tenemos. Vamos a ver ahora ese caso, cuando no hay un bobinado de compensación. Cuando no se tiene un bobinado de compensación, vamos a dibujar acá igual que el anterior. Y vamos a tener esta primera caída, ¿no es cierto? Este va a ser el I sub A por el R sub A. Ahora, cuando no hay un bobinado de compensación, lo que sucede es que el flujo de este motorcito va a tender a caer mucho más. ¿Y eso por qué? Nosotros sabíamos de que la fuerza magnetomotriz neta iba a ser igual a la fuerza magnetomotriz del campo menos la fuerza magnetomotriz de la armadura. Entonces, si nosotros tenemos este fenómeno de la reacción de armadura, lo que va a generar es que el flujo del campo tiende a caer mucho más. ¿Y qué sucede cuando el flujo cae? Cuando el flujo cae, este voltaje también cae. Y si este voltaje cae, ¿qué sucede? Que esto cae aún mucho más, ¿no es cierto? El voltaje en las terminales cae mucho más. Entonces estaría dibujando otra segunda caída, que sería de esta manera más o menos. ¿Y esto por qué sería? Por la reacción del inducido. Por la reacción del inducido. Ahora, otro punto importante también es la parte del control. ¿Cómo controlas el voltaje en las terminales? El control en los voltajes, el voltaje en las terminales. El voltaje en las terminales se puede controlar de dos distintas maneras. La primera es mediante cambios en la velocidad o variar la velocidad a la que el generador está girando. Variar la velocidad. Y la segunda sería variar la corriente de campo. Entonces, si nosotros sabíamos de que el voltaje en las terminales de ese generador iba a ser igual a todo esto, ¿cierto? Ahora, si variamos la velocidad, vamos a suponer que la velocidad de este motorcito lo vamos a bajar, va a girar a menos velocidad. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en el voltaje en la armadura? Él cae, si él cae, el voltaje en la armadura cae. Y si él cae, ¿qué sucede con el voltaje en las terminales? También cae, ¿no es cierto? Eso es cuando yo le bajo la velocidad al motor. ¿Y qué pasaría si yo le subo entonces la velocidad al motor? Acá subiría. Y por lo tanto este también subiría. Si esto sube, ¿qué sucede con el voltaje en las terminales? Te vamos a generar mucho más voltaje. Ese es uno, variando la velocidad. El otro sería variando la corriente que está pasando por el campo. Pero para variar la corriente del campo, o la corriente que está pasando por el campo, nosotros debemos de variar esta resistencia de acá, la resistencia ajustable. Tenemos que variar esa resistencia. Entonces, sabemos de que la corriente que pasa por ese campo va a ser igual al voltaje que se le da a ese campo sobre la resistencia del campo. Vamos a suponer para este caso que la resistencia la vamos a bajar, va a variar un poquito hacia abajo, ¿no? Un valor menor. Si esto cae, la corriente en el campo sube. Si la corriente en el campo sube, esto lo que produce es mayor flujo.
Si la corriente sube, vamos a tener mayor flujo magnético. Y si hay mayor flujo magnético, vamos a tener mayor voltaje en la armadura. Como ya sabíamos, el voltaje en las terminales iba a ser igual a todo esto. Si el voltaje en la armadura crece, el voltaje en las terminales crece. Entonces de ahí vamos a tener una relación. Vamos a tener esta relación muy importante que va a ser así. Cuando nosotros a esa resistencia la bajamos, ¿qué obtenemos? Obtenemos un voltaje en las terminales mucho más alto. Y de igual manera, si a esa resistencia nosotros la subimos, vamos a obtener un voltaje en las terminales del generador mucho más bajo. Estas dos varían en relación inversamente proporcional. Así es. Y eso sería la explicación.